Muchas gracias y buenos días a todas y todos los representantes de los medios de comunicación en el Senado de la República en este frío día, pero seguramente que entrará en calor en un rato más ahí en las discusiones que vamos a tener en el Pleno. Esta mañana quiero hablar de lo que está sonando ya en diversos medios y me parece muy oportuno que empecemos a discutir un concepto que se está analizando, discutiendo en muchos países, sobre todo en Europa, que es la renta básica universal. La renta básica universal surge a partir del análisis que hacen los gobiernos de diversas naciones en cuanto a la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Se habla en diversos estudios, incluso Oxfam aquí en México también tiene la misma consideración. Se dice que el 1% de la población mundial concentra el 50% de la riqueza total del mundo. El resto, el 99%, se distribuye el otro 50% de la riqueza. Esto es a nivel mundial, pero en México la concentración de la riqueza es todavía mucho más extrema. En México el 0.17% de la población concentra el 42% de la riqueza que se produce en México. O sea, es prácticamente 5 veces más la concentración en México que en el resto del mundo. Por eso es que aquí tenemos, por supuesto, a los, no solamente Carlos Slim, sino a muchos otros personajes que figuran en la lista de Forbes en los primeros lugares. Esto, por supuesto, nos motivó a estudiar para el caso mexicano una propuesta de renta básica universal. Pero además también nos encontramos con que los programas asistenciales en México crecen a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, aquello que conocimos todos, ¿verdad? Sus ideas de, según él, acabar con la pobreza, y a partir de entonces y hasta la fecha llevamos más de 2.5 billones de pesos invertidos en el combate a la pobreza en México. ¿Y qué ha sucedido? Pues sucede que simple y sencillamente el número de pobres crece en el país, el porcentaje se mantiene, el 52% de pobres allá cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, se mantiene ahora exactamente igual, ¿verdad? Claro, ahora hay 12 millones más de pobres, pero porcentualmente sigue siendo exactamente lo mismo, aún después de la aplicación de más de 2.5 billones de pesos en México para ese fin. Entonces tenemos que es un fracaso los programas sociales y tenemos por el otro lado la gran concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Apenas unas 200,000 familias en México son quienes concentran prácticamente el 50% de la riqueza en México, imagínense. Entonces, bien, en abril del 2015 presenté aquí en el Senado de la República una propuesta de reforma, una iniciativa para reformar el artículo 25 constitucional que permite ligar algo que yo le llamé para México el ingreso básico ciudadano, ¿sí? Tomando el caso para México, y lo ligo con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que es justamente lo que contiene el artículo 25 constitucional, lo ligo a ellos para poder establecer en el presupuesto de egresos de la Federación las partidas suficientes para atender esto y por supuesto con el Sistema Nacional de Planeación que se tiene. Esto es un derecho humano, lo vemos como un derecho humano y se trata de establecer un piso mínimo de subsistencia para
todas y todos los mayores de 18 años. Una vez cumpliendo los 18 años, tendrán derecho todas y todos a un ingreso básico ciudadano que yo establezco en 2 salarios mínimos, 2,300 pesos casi, ¿verdad? Y esto no está condicionado a nada, simplemente con el hecho de tener 18 años, ¿sí? Estudien o no, trabajen o no, estén casados o no, estén solteros, lo que sea, por el hecho de cumplir 18 años. ¿Y cuál es la fuente de financiamiento de esto? Bueno, pues se tiene como fuente de financiamiento la reconversión de todos los programas sociales, ¿sí? Perdón, de todos los programas asistenciales, ¿sí? Se hace una bolsa, pero también a partir de un impuesto que se cobraría, por supuesto, a los ingresos de las personas, que es un ingreso progresivo. Los primeros deciles de la población no pagarán este impuesto, a partir de cierto decil y hacia arriba se viene pagando progresivamente, ¿sí? Esa es otra parte que se estaría estableciendo para hacer la bolsa y atender a esto. Podríamos empezar con lo más urgente en México y atender a la pobreza alimentaria, la pobreza, atender a esos casi 50 millones de mexicanos que están en pobreza. Eso lo podríamos hacer de inmediato. Y aquí estaríamos cubriendo a las personas adultas mayores, a las mujeres, a las madres solteras, a jóvenes estudiantes, en fin, esto es un piso mínimo que se tendría en México. Y se está discutiendo porque entra en la plataforma, en el programa de gobierno del Frente Ciudadano por México, una idea que la izquierda ha mantenido durante estos años y que es muy oportuno que discutamos. Quiero decirles que mi iniciativa se fue a la Comisión de Puntos Constitucionales, de Hacienda y de Estudios Legislativos primera, pero ahí está, no se ha discutido. Entonces lo que vamos a hacer ahora, aprovechando esta oportunidad, es hacer una excitativa para que estas comisiones trabajen esto, lo analicen y veamos en el Senado qué respuestas se tienen. Se han hecho y pude yo coordinar un seminario internacional justamente con gente especialista de varias partes del mundo que son especialistas en el tema y que son de la red de renta básica, la red mundial de renta básica universal. Estuvimos aquí en este seminario internacional del 19 al 21 de abril del 2016 y estuvo, por ejemplo, Daniel Raventós de España, que es un especialista, todos son especialistas internacionales en el tema. Daniel Raventós de España, Rolf Kunding de Suiza, Bill Beiko de Finlandia, Jürgen de Whisper de Finlandia también, Eduardo Suplicy de Brasil, y todos ellos coinciden en que México podría tener estas características. Hoy hay algunos ejemplos en el mundo. Está el caso de Alaska, donde hay una especie de renta básica universal para sus ciudadanos, y hay ejercicios en otras partes del mundo, ejercicios diversos. Por ejemplo, en Suiza se hizo un plebiscito para que la gente opinara su aplicación, o bien en Finlandia, donde está haciéndose programas pilotos en algunos poblados para ver cómo se comporta esta situación en la sociedad. En México podríamos hacer algo similar, llevar a unos ejercicios en algunos municipios, algunos eminentemente rurales, otros con población rural y urbana, y ver cómo se comporta la sociedad con un apoyo de este tipo, de ahí tener más conocimiento, e incluso podríamos ir a una consulta ciudadana en este sentido en México. Entonces se abren muchas posibilidades de esto, pero sobre todo se hace el debate en México y eso es lo que me anima mucho. El señor Víctor Mayén de Capital México le hace una pregunta. Senador, buenos días. Son dos cuestionamientos. Uno tiene que ver con su tema sobre esta iniciativa de la renta básica. Morena se disputa la paternidad de esta propuesta. Dice que ellos fueron quienes presentaron primero la iniciativa y desde su punto de vista
esta renta básica, ¿en cuánto se podría ajustar en México para que comenzara a funcionar? Y la segunda tiene que ver con la presea Belisario Domínguez que entrega este Senado. El cuestionamiento va si la medalla no se ha devaluado con propuestas como la de Key del Castillo o la de Juan Gabriel, que más allá de sus méritos artísticos y musicales, no sé si tengan los tamaños o los talentos para poder ser recipiendarios de esta tan altísima distinción que otorga esta Cámara de Senadores. Claro que sí. A ver, Morena no tiene la iniciativa antes que nosotros. Mi iniciativa entró en abril del 2015, ¿sí? La registré, entró al Pleno, la mandaron a comisiones en abril del 2015. La diputada Araceli Damián González y Norma Xóchitl Hernández Colín, ellas son de Morena, inscribieron su iniciativa en abril del 2016, un año después que yo. Por cierto, Araceli Damián retiró su iniciativa en enero de este año y luego la volvió a inscribir en septiembre, entonces no pueden estar acusando de que hay plagio de ninguna manera. Al contrario, yo podría decirles que ellos nos plagiaron, aunque ellos están modificando otros artículos de la Constitución y se van por una vía más larga. Yo voy directo al artículo 25. ¿Qué podríamos hacer? A ver, si nosotros concentramos los recursos de muchos de los programas sociales que hoy se dan, hay casi 6,000 programas asistenciales en el país, entre los que dan los municipios, los que dan los gobiernos de los estados, los que dan el gobierno federal. Es un derroche de recursos irresponsable. Si nosotros corregimos eso, podríamos tener un fondo muy importante de recursos para atender, por ejemplo, toda la pobreza alimentaria. O sea, esto se podría hacer porque lo haríamos más eficiente, lo haríamos de manera más transparente y eliminaría mucha de la burocracia que hoy se genera y de desvío de recursos. Pero sobre todo, y esto es algo también muy importante, estaríamos, si lo ponemos en la Constitución como un derecho humano, estaríamos eliminando el uso electoral de estos programas asistenciales. Hoy, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, ningún partido se salva. Todos los partidos políticos usan programas sociales clientelarmente. Entonces, eliminar eso también es muy importante, ¿no? Y en cuanto a la Belisario Domínguez, bueno, primero, pues estamos casi terminando noviembre, no se dio en su momento, cuando debe ser la medalla, como era una costumbre antes. Esto se ha relajado desde ahí ya. Otra cuestión que ha permeado mucho es esta repartición política que se hizo y me parece que, bueno, pues hay personas inscritas que tienen mi reconocimiento, pero que no cubren el perfil para que se les otorgue la medalla Belisario Domínguez. O sea, la Belisario Domínguez nace a partir de algunas consideraciones que debe cubrir un personaje, ¿no? Una personalidad, y bueno, pues se tiene que destacar por su trabajo en favor de los mexicanos y mexicanas. Debe ser una persona ejemplar, reconocida, honesta, entregada al bien de la sociedad. Y bueno, pues algunos de los inscritos, la verdad es que creo que no lo cumplen, ¿no? Pero yo espero que ya entremos hoy justamente en la Junta de Coordinación Política, se discuta este tema, veamos de los 49 inscritos quienes puedan cumplir de mejor forma el perfil y empezar ya rápidamente a determinar quién es el beneficiario de esta medalla. Le pregunta Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Buenos días, senador. Preguntarle sobre las declaraciones del expresidente Carlos Salinas. Él advierte que de cancelar el Tratado de Libre Comercio va a conllevar a peores consecuencias a México que a Estados Unidos, porque dice que no solo es un rompimiento de economía, sino también histórico en una relación que se ha basado en reglas y no en el humor.
del presidente Trump. Bueno, pues qué bueno que lo dice Carlos Salinas de Gortari, porque este gobierno, que también es del PRI, dice que no va a pasar nada, ¿no? Que si se rompe el Tratado de Libre Comercio, México está preparado y no va a pasar nada, y eso es falso. Es tratar de controlar el nerviosismo, ¿no?, que se genera ante esta posibilidad, y por supuesto que tendrá México una gran afectación. Hay especialistas que hablan de que el cierre de empresas sería de tal tamaño que en el primer año tendríamos una pérdida de 1 millón de empleos. Creo que incluso se pueden quedar cortos. Claro que estaríamos sufriendo graves consecuencias de romperse el Tratado de Libre Comercio, pero también la culpa la tiene Carlos Salinas de Gortari, que no se le olvide, porque se negaron siempre a diversificar los mercados internacionales. Nuestra economía está centrada en Estados Unidos por comodidad del gobierno federal, por supuesto, pero también por comodidad de los empresarios, que no buscaron otros mercados en otros continentes, y ahora estamos sufriendo las consecuencias ante justamente el humor o el mal humor de Donald Trump. Sí corremos un riesgo, sí habrá afectaciones en Estados Unidos, pero sobre todo habrá afectaciones a México, sí lo creo, y yo espero que esto nos sirva para que no volvamos a hacer no volvamos a cometer estos errores. Se está haciendo ahora un esfuerzo extraordinario para buscar otros mercados, nada más que los mercados no se consolidan en un año. Los mercados se consolidan a través de varios años, entonces de aquí a que podamos reponer las plazas que vamos a perder por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues van a pasar algunos años. Gracias, senador. Ángel Gallegos de Azteca Noticias le hace una pregunta. Buenos días, senador. Se ha dado a conocer un anteproyecto del Frente en el que el PAN acapararía el 50% de las candidaturas al Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Están ustedes en este acuerdo o es demasiado y el PRD podría no transigir en esta situación? Y la segunda pregunta es, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera planteó el polígrafo y una evaluación patrimonial para quien fuera candidato a la presidencia de la República. ¿Está usted de acuerdo en esta propuesta? Bueno, hasta este momento las pláticas que se tienen en el Frente Ciudadano por México en cuanto a establecer qué candidaturas lleva a cada partido. En efecto, hay una petición del PAN que en números redondos habla de 150 distritos federales para él. Hay una consideración para el PRD de unos 100 distritos aproximadamente y 50 para Movimiento Ciudadano. Sin embargo, esto está a discusión, no es algo definitivo, porque además hay que recordar, independientemente de cuántos distritos tenga cada partido debe dar el mismo porcentaje, los 3 partidos, a las candidaturas ciudadanas. Entonces deben cubrir cada partido de lo que les toque, candidaturas ciudadanas. Pero también hay otros criterios que se tienen que aplicar. Por ejemplo, si el partido que lleve, en caso de que un partido lleve la candidatura a la presidencia de la República, pues por supuesto que tiene que compensar al resto de los partidos con candidaturas en los distritos federales para hacer un equilibrio, ¿sí? Esto es, son diversos criterios que se están manejando y todavía no hay una definición, ¿sí? En cuanto a la propuesta que hace el jefe de gobierno, me parece, por supuesto que es atendible. Hay una posibilidad de hacer un proceso interno entre los partidos, y ante esto me parece que la mayor transparencia que podamos ofrecerle a la ciudadanía lo amerita, ¿no? Me amerita que pudiera ser con polígrafo, que pudiera ser revisando la riqueza que cada uno o una de las participantes tenga. Pero aquí también hay que decirlo, lo mejor es una candidatura sin filiación partidista. Eso también, en mi punto de vista, serviría como la base principal para animar a la ciudadanía en que participe con el Frente Ciudadano por México. Senador, nada más rápidamente. Mancera parece que no tiene muy buenos augurios para el Frente Ciudadano por México. Dice que en cualquier momento se puede desquebrajar, se puede desmoronar, y él anticipa que él va a ser, si esto sucede, candidato del PRD a la presidencia de la República.
¿Usted le ve ya la muerte lenta al frente? ¿Realmente no va a llegar como coalición electoral al 2018 porque no se van a poner de acuerdo en el candidato a la presidencia? No, a ver, nadie dijo que formar un frente con el PAN y con Movimiento Ciudadano sea algo fácil. Y hay una discusión permanente, pues, si hay presiones, si hay jaloneos, esto es normal. Es normal en una negociación, en un proyecto tan ambicioso como el que tenemos. Pero aquí, y hablando de ambiciones justamente, lo que se tiene que relegar es la ambición personal. No, un frente de este tipo no puede estar supeditado a ambiciones personales, porque es una posibilidad de cambiar el régimen político de México, es algo más de fondo, no es una coalición electoral. Esto no puede verse como una coalición electoral de ninguna manera. Por ejemplo, a mí me gustaría que los presidentes de los partidos del frente dijeran que no van por una candidatura, que ellos no van como candidatos a nada, que su trabajo sería dedicarse a construir el frente. Eso, por ejemplo, nos daría una gran relevancia, porque ahí estamos hablando de que lo que nos importa es México verdaderamente y no el poder. Entonces, me parece que hay mucho que hacer en esto. No hay una muerte lenta de ninguna manera, hay discusiones intensas, por supuesto, hay negociaciones intensas y yo confío en que esto va a llegar a buen fin. Gracias a ustedes.